Pido ayuda económica para seguir estas obras de Dios. Invito a las muchachas de 12 a 24 años a comunicarse con nosotros, a entregarse a Dios, a entrar a esta congregación, para que estudien a Dios, para que lo conozcan, lo amen, para que después lo prediquen. Vénganse con nosotros, anímense. Hoy celebramos a nuestro patrono. En nuestra congregación, en las constituciones, escribí que Santo Tomás de Aquino es uno de nuestros patronos principales. De hecho, uno de nuestros conventos lleva ese nombre. Frente a la parroquia de Santa Cecilia se llama Santo Tomás de Aquino, ese conventito pequeño, ¿verdad? Vamos a ver unos puntitos que les he preparado. Primero, Santo Tomás de Aquino fue llevado por sus papás a la edad de 5 años al convento de los benedictinos, donde está sepultado San Benito de Nurcia y Santa Escolástica, en Monte Cassino. Desde los 5 años estuvo en la casa de Dios, educándose, formándose. Y la vocación, esta es mi reflexión, ¿verdad?, viene desde el seno de nuestra madre, mis queridos hermanos. Desde toda la eternidad Dios nos escoge, nos elige. Él lo dice con sus propias palabras: no sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo el que os ha elegido a vosotros. Primer punto, que quede claro, Segundo punto, cuando él se decidió a entrar a una nueva orden religiosa fundada por Santo Domingo de Guzmán, los hermanos predicadores religiosos pobres en aquel tiempo, sus papás no quisieron, y en el camino de Nápoles hacia Francia, hacia París, lo raptaron sus hermanos con soldados. Su padre era conde. Y lo encerraron en un castillo de San Juan. Y todavía peor, le metieron una mujerzuela, una mujer mala, para que lo echara a perder. Él era un jovencito, un adolescente, y era tiempo de frío. De la chimenea agarró un leño ardiendo y correteó a la mujerzuela para que se saliera, y salió corriendo, gritando la pobre mujer. Y él, prisionero, quedó de rodillas, y dicen que con el mismo tizón trazó en la pared una cruz grandotota, y ahí se quedó, cansado, fatigado, emocionado, conmocionado, y ahí se durmió. Y cuenta pues su vida, que soñó que un ángel del cielo venía y lo ceñía con un cinturón de fuego para que ya no lo molestara el demonio con esas tentaciones de la carne. Aquí, segundo punto, yo les hablo a los papás, me dirijo a la cámara, No impidan la vocación de sus hijas que quieren ser religiosas. No se lo impidan. Santo Tomás de Aquino
es un santo. Tu hija va a ser una santa, es lo que quiere Dios. Y tú le pones zancadilla, no a ella, a Dios. No todas tienen esa fuerza que tuvo Santo Tomás de coger un leño y corretear a esa mujerzuela. No todas. Y sucumben. En el fondo, los papás de Santo Tomás, ¿qué querían? Llenarlo de mundo, de carne, de demonio, de los enemigos del alma. Y así los papás que impiden que su hija entre al convento, sobre todo en edad tierna, ¿qué hacen? Llenan de mundo a esa hija y después esa hija anda perdida, porque fue llamada por Dios y ella lo sabe, lo siente, lo experimentó, pero fue impedida. ¿Qué cuenta tan grande le van a dar los papás a Dios el día de la muerte? Porque esa hija suya estaba llamada, como Santo Tomás de Aquino, a hacer grandes cosas por Dios y por la salvación de las almas. Tercer punto y último, Santo Tomás de Aquino es el único santo mencionado por el Concilio Vaticano II como un santo obligatorio. El Concilio cita a muchos padres de la Iglesia, pero por nombre, en el documento del Concilio dirigido a los seminaristas, un documento muy hermoso. Yo estuve presente en Roma cuando lo promulgaron los obispos, 3.000 obispos, casi 3.000. Yo tenía 17 años. Y ahí se dice que debemos estudiar la filosofía perenne, que es la filosofía de Santo Tomás de Aquino. Vean ustedes, los que entiendan, ¿verdad? Cualquier manual escolástico de filosofía o de historia de filosofía, y van a encontrar que ese epíteto, perenne, significa per annos, perpetua, para siempre. Filosofía perenne es la que vale siempre, en todo tiempo valdrá. Esa filosofía es la filosofía de Santo Tomás de Aquino. Y después, repito, de una manera explícita, nombra para la teología dogmática a Santo Tomás como maestro. El Concilio Ecuménico Vaticano II. Y el breviario dice que el Papa León XIII lo puso como guía de todas las escuelas católicas, universidades, seminarios, casas de formación, escuelas elementares, medias, superiores. Porque él recibió esa sabiduría más de Dios que de su erudición, que era inmensa, y con esa filosofía sencilla, bien explicada, serena, tranquila, pero profundísima, agudísima, que penetra en el meollo de los problemas, se podrán resolver todos los problemas antiguos, actuales y futuros en la Iglesia. Y es cierto, es el filósofo del sentido común, de la realidad, y que se necesita en la Iglesia.
sobre todo en la teología. La teología es la ciencia de Dios, es el catecismo, es el credo, mandamientos, oraciones y sacramentos, pero estudiados de una manera científica en la base, repito, de la filosofía. El día de hoy se han cumplido las profecías, las revelaciones de la Santísima Virgen María en La Salette, en Fátima, en Akita, Japón, en Garabandal. ¿Qué dice la Virgen? Habrá guerras de cardenales contra cardenales, de obispos contra obispos y de sacerdotes contra sacerdotes, en el plano doctrinal, por las herejías, terribles herejías. En este momento lo estamos viviendo. Un cardenal muy cercano aquí a nosotros está diciendo que el pecado sexual de hombre con hombre, mujer con mujer, no es pecado y que pueden recibir la Sagrada Comunión. Está diciendo que el adulterio de un hombre casado que dejó a su mujer y se junta con otra, de una mujer casada que dejó a su marido y se junta con otro, no es pecado. Ya lo habían dicho otros pastores y conferencias episcopales, y que pueden recibir la Sagrada Comunión. Y eso va contra toda la tradición católica, la doctrina católica. Es una herejía. En Suiza, un obispo saca un documento, un directorio, según él, obligatorio para los sacerdotes, que en la confesión absuelvan a todos. Ya antes otros pastores más altos habían dicho ese mismo disparate. Y que no indaguen las circunstancias. Eso, claro, en teología moral todos estudiamos que el sacerdote no debe hacer preguntas indiscretas sobre los pecados, basta darse cuenta de la gravedad y del arrepentimiento de la persona. Pero ahora ya no se requiere el arrepentimiento, según esos herejes, obispos, cardenales, conferencias episcopales. Según eso, ya no hay pecados. Y eso va contra ¿qué? Contra los mandamientos de la ley de Dios. Lo mismo el aborto. Hemos llegado a ese punto, mis hermanos. Y eso agrada, eso gusta, porque es una pseudo justificación, una falsa justificación para seguir cometiendo pecados, para seguir en el camino al infierno. Esos no son pastores, son mercenarios, pagados por Satanás mismo en persona. Él los alquiló, él les dio trabajo en la iglesia, él les paga. Esa es mi reflexión sobre Santo Tomás de Aquino en este día. El Evangelio de la Feria de Cuaresma, martes de la segunda semana de Cuaresma, remata estas reflexiones, mis hermanos. Dice que en la cátedra de Moisés, esta es una cátedra, se han sentado los fariseos, los escribas, los directores del pueblo de Israel, e imponen cargas pesadísimas sobre los fieles, pero ellos ni con un dedo las mueven.
impiden la entrada al reino de los cielos. El día de hoy, así estamos, mis hermanos. Qué difícil es recibir los santos sacramentos en el momento actual en la Iglesia, con tanto burocratismo, con tantos laicos metidos en la Iglesia únicamente para estorbar que los niños se acerquen a Dios. El bautismo, la confirmación, la primera comunión, no se pueden recibir, cuando que son un derecho de los niños. Ellos las estorban. Y no me refiero únicamente a los laicos son empleados, de eso viven. Me refiero a los malos pastores. Todo eso, mis hermanos, es para reflexionarlo. Volvamos a ser luz del mundo, sal de la tierra, como Santo Tomás de Aquino. Volvamos al estudio de Dios, a la entrega a Dios. Nos narra su vida que era un gigante, él, grande, gordo también, que en las noches, cuando estaba sola la iglesia, él vivía en un convento dominico, se abrazaba del tabernáculo, ¿verdad?, como un niño. Le tenía un amor tierno al Santísimo Sacramento del altar en la Eucaristía. Él compuso esos himnos eucarísticos que cantamos todos los días: el Tantum Ergo, el Pange Lingua, el O Salutaris. Él hizo el oficio mandado por el Papa de Corpus Christi. Vamos, otra vez, mis hermanos, como él, niño de 5 años, vamos al sagrario. Ese canto que yo aprendí de niño, vamos a repetirlo. Vamos, niños, al sagrario, que Jesús llorando está, pero viendo tantos niños, qué contento se pondrá. No llores, Jesús, no llores, que nos vas a hacer llorar, que los niños de este pueblo te queremos consolar. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.